Sí, señores, comenzamos Su Caso en Casa. Estamos en directo, ya verán nuestras líneas telefónicas, redes sociales, para que participen en el tema de hoy que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué origina la violencia intrafamiliar? Es muy importante que aprovechen este espacio. Y a quienes me han preguntado dónde pueden encontrar los capítulos de Su Caso en Casa, les cuento que ya están en nuestro canal en YouTube. Buscan Canal Teleantioquia, programa Su Caso en Casa. A esta hora saludamos al doctor Jorge Alexander Ruiz Restrepo. Él es abogado especialista en Derecho Procesal Penal, quien nos acompaña hoy en el programa para resolver todas sus inquietudes. Gracias por estar acá, doctor Ruiz, bienvenido. Muchas gracias y agradeciéndole nuevamente por la invitación a este programa. ¿Es la violencia intrafamiliar un delito que se puede contemplar dentro del Código Penal? Por supuesto, este está contemplado en nuestra codificación penal en el artículo 229 de la misma. Allí está contemplado en cuanto a su contenido literal y la sanción a que se hace merecedor aquel que transgreda dicha norma. Muy bien. Violencia intrafamiliar, y cuando hablamos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica o familiar, como también se le conoce, hay diferentes formas y también hay diferentes causas que originan este tipo de violencia. Ahí podría contemplarse, doctor Ruiz, también la violencia de género. La pregunta es bastante amplia. Lo que significa la violencia es todo maltrato o acto de agresión física y psicológica que se realiza ante una persona que integra el miembro de la unidad familiar. Para deslindar entonces la pregunta que usted me hace, existe en nuestra codificación una diferencia entre lo que se llama la violencia intrafamiliar y ya aquella que se hace en razón de un género específico. Sí. La violencia intrafamiliar no distingue ni edad ni sexo. Lo que tiene que tener claro es sobre quién recae la violencia intrafamiliar. Dicho esto, entonces sería como decir en niños, niñas, adolescentes, hombres, como usted bien lo dijo al inicio del programa, que también son víctimas de violencia intrafamiliar, Sí. mujeres en cualquier edad y aún en ancianos o aquellas personas de una edad avanzada, lo que llamamos nosotros como tercera edad. Y podemos entender el concepto de familia como papá, mamá, hijos, muchas veces tíos o tías o primos que también están o viven en ese entorno familiar. Unidad familiar se O compone... parejas del mismo sexo también. Claro que sí, eso ya ha quedado más que dilucidado a través de la misma ley y la jurisprudencia que se compone o que compone la unidad familiar, y lo que ya ha quedado claro es aquel grupo de personas que componen la unidad familiar. No significa simplemente que deba ser padre, madre, hijo, tío, sobrino. No, es aquello que compone toda la unidad familiar, valga la redundancia. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de violencia intrafamiliar. Yo los invito para que aprovechen este espacio y puedan resolver sus inquietudes. Si han sido víctimas de violencia intrafamiliar, les conservamos su identidad, no necesariamente tienen que decir su nombre. Entendemos que este tema es bien complejo. Doctor Jorge Alexander, en la práctica, ¿cuáles son entonces las causas más comunes cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Física, psicológica. Claro que sí. En la práctica se ha distinguido por la generalidad es aquella agresión física, pero no podemos dejar de lado aquella agresión que se realiza a través de lo que llamamos nosotros de manera psicológica, que no raye esto con lo que llamamos nosotros tortura, Sí. pero no significa solamente que la agresión deba ser, como ya se dijo al inicio del programa, solamente física, no. Existe también una violencia psicológica y es aquella que se realiza a través de una serie de actos, valga decir expresiones, que se lanzan, se dicen, o a través de reiterados actos que pueden transgredir aquella parte psicológica de un ser humano. Ahora, yo quiero ser un poquito de abogado del diablo, yéndome al escenario cotidiano el drama que viven muchas familias a diario, mujeres que son golpeadas o también hombres que son golpeados por las mujeres y que les da miedo denunciar. No denuncian, pues obviamente por miedo, por temor, o si denuncian, cuando denuncian, porque ya da cárcel, ¿cierto? La Sí, violencia intrafamiliar también da cárcel, se retractan, ya no hay forma de retractarse. Así es, en otrora tenía una sanción, la cual viene aparejada Sí. con una serie de medidas. Pero lo que sí ya no podemos olvidar es a través de nuestra codificación penal y todas sus reformas, lo que a bien se tiene hoy ya como pena privativa de su libertad. ¿Qué significa esto? Que una persona que sea sancionada a través de la jurisdicción
que es un juez de la República, y sobre este recaiga la sanción de culpa, se requiere su tratamiento, es decir, su internación. No existe otro medio que en un establecimiento carcelario privado de su libertad. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las personas más vulnerables, Claro que sí. en primera instancia, ¿quiénes serían? Los niños. Como lo dijimos al inicio, el delito de violencia intrafamiliar no distingue edad ni sexo, pero en tratándose de un escalafón, Sí. en medida de 1 a 10, los que mayor grado de vulnerabilidad tienen en el momento serían las mujeres, en tratándose de aquellas cónyuges y o compañeras permanentes de aquella pareja, y o los menores de edad que hagan parte de ese vínculo en unidad familiar. Son las personas más vulnerables al momento en este delito. Y ni para qué decirlo en tratándose de hombres, solo que el hombre es más machista, si se puede llamar así, y se abstiene de generar cualquier tipo de denuncia o dar a conocer que es objeto de tal delito. Puede ser un poquito difícil o un poquito incómodo, pero muchas veces los hombres, de pronto también por orgullo, no denuncian o no cuentan su caso, que son víctimas de violencia intrafamiliar. Y se dan muchos casos realmente, doctor Jorge, en nuestro medio, de violencia contra los hombres también en ese ambiente, en ese entorno familiar. Claro que sí, la práctica nos ha permitido a los que trajinamos en el albor jurídico del derecho penal que no distingue, y como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no distingue el sexo. Solo que, como ya se dijo también, el hombre es más machista y se abstiene de generar todo tipo de denuncias, pero sí tenemos al momento la viabilidad de poder establecer que también son objetos del delito de violencia intrafamiliar los hombres. Muy bien. Bueno, nuevamente les repito a ustedes los teléfonos para que participen y los invito con toda la confianza y con todo el cariño del mundo que les vamos a conservar su identidad. Yo sé que es un tema un poquito complejo, es pesado y es difícil, además es doloroso para quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar en algún momento, y no solamente estoy hablando de golpes, de esa violencia física, también estoy hablando de esa violencia psicológica o emocional, que también es igual de dolorosa que la violencia física. Nuestras líneas 232-4604 y 018-051-5015, y en redes, Twitter, numeral su caso en casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia para que participen. No tienen que decir el nombre porque entiendo perfectamente. Bueno, hablemos un poquito ya hablamos de la vulnerabilidad, de quiénes son sujetos de violencia intrafamiliar al interior de la familia. Y desconociendo un poquito el tema, doctor Jorge, no sé si el tema de abuso, por ejemplo, abuso sexual de los niños y niñas dentro de ese entorno familiar, que muchas veces es por parte de los mismos familiares, se ha considerado dentro de ese delito de violencia intrafamiliar. El delito de violencia intrafamiliar es un delito autónomo, así lo distingue nuestra codificación penal, salvo que en su parte final nos dice que si aquella persona que es objeto de violencia intrafamiliar, pero esto constituye otro delito de pena mayor, este será el cual es llamado a responder por ello. Para contestarle entonces y de manera entendible, significa que si una persona es objeto simplemente de la violencia intrafamiliar, ese es el delito llamado a responder. Pero si a través de la violencia se genera otro tipo de acto sexual, no significa entonces que esto se desconozca a raíz de la violencia intrafamiliar. Debe de ser llamado a responder entonces en tratándose de cualquiera de ellos. Muy bien, vamos a saludar a una televidente que a esta hora nos acompaña y que por supuesto nos pide que guardemos su identidad. Bienvenida y la escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Sí, señora. Yo he sido maltratada por mi esposo durante 33 años que llevamos de casados. En este momento él abandonó la casa, nos abandonó, nos dejó abandonados sin derecho a nada, sin pasarnos nada, y prácticamente pues yo tengo eso ya en fiscalía y todo eso. Sí. Yo tengo todas estas cosas denunciadas, pero yo no he visto, hasta aquí no he visto pues como una respuesta. Entonces yo quería como hablar con el abogado, a ver si yo podía hacer una consulta con él. Claro, a ver qué puede hacer en este caso. Le pregunto, mi señora, ¿esa violencia de la que ha sufrido usted o la que sufrió por parte de su esposo es física? ¿La agredió físicamente? Física, verbal, con infidelidad. ¿Y en algún momento usted lo denunció, hizo la denuncia? Sí, yo tengo esa denuncia, yo tengo eso ya en manos de fiscalía.
Bueno, mi señora, gracias por acompañarnos y vamos a ver entonces el doctor Jorge Alexander cómo la puede orientar en relación con su caso. Y bueno, es de valientes definitivamente contarnos estos casos porque entiendo perfectamente que no es tan fácil. Gracias por acompañarnos, doctor Jorge Alexander, ¿cómo la podemos orientar? Y bueno, me parecería importante que también usted de pronto la pudiera atender personalmente. Claro que sí. Buenas tardes para la televidente. Lo primero es felicitarla por ese acto de valentía que tuvo después de tanto tiempo realizar la respectiva denuncia. ¿Qué es lo que sigue entonces para su respectiva respuesta? Debe acercarse a la entidad en la cual generó la denuncia. Entiendo entonces que sería ante la Fiscalía General de la Nación, porque también existen otros entes gubernamentales o estatales que la pueden ayudar. La comisaría, por ejemplo, en de primera familia, instancia. Inspección de Policía, Bienestar Familiar, que son entes los cuales son interdisciplinarios e interinstitucionales que le ayudan a estas personas objeto de este fenómeno. Entonces, para concluir, debe de acercarse a la Fiscalía, si fue allí como ya se dijo antes, para averiguar qué ha sucedido con su caso, puesto que está pendiente alguna solución a este conflicto. Y de manera consecuente con ello, entonces, que obtenga del Estado una respuesta de manera positiva, pero que se resuelva el mismo. Pero entonces ahí va mi pregunta, doctor Jorge Alexander, porque infortunadamente, y lo vemos todos los días en los noticieros, como en el caso de las mujeres denuncian violencia de género, denuncian violencia intrafamiliar, y no pasa nada. O sea, finalmente muchas de ellas, y nos hemos dado cuenta, terminan asesinadas por sus parejas. En este caso, o sea, ¿cómo lograr que realmente ella pueda solucionar su caso, al igual que muchas mujeres, y que le da temor también denunciar? Claro que sí, no podemos desconocer... Porque el Estado entonces dice, no, pues no está haciendo nada el Estado. Eso es lo que se dice en la cotidianidad. Lo que no podemos desconocer es la necesidad que tiene nuestro sistema judicial en tratándose de tanto la Fiscalía como los órganos jurisdiccionales o de juzgamiento más bien entendible, pero esta falta de funcionarios para poder activar y hacer ese valer el derecho que tiene la persona que denuncia de una manera pronta y eficaz. No es desconocido para nadie, pero para ello entonces, paralelo a ser acompañada por la Fiscalía, existen, como ya se dijo, una serie de entidades, comisaría, inspección de policía o bienestar familiar, que la pueden ir guiando de manera provisional, puesto que ya se tiene entonces conocimiento de la Fiscalía, para que le presten esa ayuda psicológica de acompañamiento mientras su caso se llega a un feliz o a una feliz solución. Sin embargo, a la señora que nos llamó, yo le pido un favor y es que nos deje sus datos por línea interna para pasárselos ahora al doctor Jorge Alexander cuando terminemos el programa, para que se pongan en contacto. Y digo que es del diario este tipo de violencia, y no solamente violencia intrafamiliar, sino también de género, porque por estos días incluso, no sé si usted se dio cuenta, estuvo circulando una foto de una niña que fue víctima de golpes y de violencia por parte de su pareja, o sea que sigue ocurriendo. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, si se denuncia y si se hace tan evidente, si se le hace eco en redes, por ejemplo, ¿por qué no pasa nada? A esta hora saludamos a otra televidente que nos acompaña y que nos pide que guardemos su identidad. Se cayó la llamada, vamos a repetir nuestras líneas 232-4604 y 018-515015. ¿A partir de qué edad se responde penalmente en Colombia por el delito de violencia intrafamiliar? Porque muchas veces dicen a los menores de edad no los toquen. ¿Será que sí o será que no? ¿Van a correccionales? ¿Qué pasa ahí? Claro que sí, la respuesta es la misma para todos los delitos. En este momento existe en Colombia un sistema, se llama así, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que es el llamado a traer a estos jóvenes que transgreden la norma, ¿sí?, de una manera directa ante la justicia. Y ni qué decir a los mayores de edad, pero para la respuesta es clara. En este momento se tiene tanto sanción para los menores en ciertas edades en adelante y ¿cuáles otros para, de 14 años en adelante es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y otros más abajo aún, inclusive en ciertos delitos más concretamente, la ley o nuestra codificación ha legislado al respecto. Entonces hay varia amplitud en cuanto a quienes pueden ser objeto de reproche, no desconociendo que el menor de edad la ley lo protege, cierto es, no es desconocido por nadie, pero también existe para este un sistema de juzgamiento. Muy importante, doctor Ruiz, que enseguida hablemos de esas sanciones que tiene el delito de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando un miembro de la familia
es víctima de violencia. Está con nosotros otra televidente que nos pide que guardemos su identidad. Bienvenida y la escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, señora. El caso no es mío, el caso es de una compañera que está haciendo la carrera conmigo en la universidad, y ella desde hace 2 años y medio se casó, pero viene siendo maltratada verbalmente por su esposo. Ha llegado inclusive el caso de que la saca de su casa, la manda para donde la mamá, y mete a las familiares y a la ex de él en la casa donde ellos están viviendo actualmente. ¿Y ella qué ha dicho al respecto? Ella lo único que se presenta en la universidad es llorando, discuten con él, o sea, las peleas de ellos son verbales, pero ayer se presentó con una puñalada a la altura del corazón. Uy, no me diga eso. Pero con una tranquilidad, o sea, que nosotros nos quedamos asombrados, a la compañera con que andamos con ella, nos quedamos asombrados porque, o sea, según lo que ella nos da a entender, de que eso fue lo que ella vio cuando niña en su casa, y ahora lo está viviendo también como mujer. ¿A dónde nos podemos dirigir? Pues las que sabemos esa situación de ella, porque ella no tiene la suficiente entereza de denunciar al esposo. Ahí es donde está la ¿Cómo situación. hace uno? Porque uno se siente como impotente ante esa situación. No, y con toda la impotencia del mundo. Gracias por contarnos este caso y esté muy atenta a la respuesta del doctor Ruiz. Bueno, si la víctima no denuncia, y ahí va mi pregunta, va muy ligada a la de la televidente, ¿lo puede hacer otra persona? Claro que sí. Antes se tenía en otra hora que simplemente era la víctima la encargada de generar la denuncia. Ahora, con nuestras variaciones y nuevas codificaciones, ya se convirtió en un delito que se puede denunciar por parte de aquel, ya sea la víctima o una persona que tenga conocimiento de la existencia de este delito. Ello en primer momento, lo que significa en nuestra ley lo que es llamado los delitos de oficio. Antes era tratado como un delito querellable, ahora es un delito de carácter oficioso. O sea que esta televidente puede denunciar este caso. Totalmente. ¿Dónde? Está. Ahí es donde hablamos de las diferentes entidades. Esto no tiene ni ruta ni exigencia primaria para poder establecer la respectiva denuncia. La persona tiene la libertad de mirar a qué entidad acude. Podemos decirlo, a cuál de ellas tiene mayor confianza. La dirección más exacta, si se puede llamar de esa manera, sería ante la Fiscalía General de la Nación instaurar la respectiva denuncia. Pero también puede hacer uso, no quiero desconocer lo que ya nos habla la televidente, y es que ya hay unas lesiones bastante considerables que generarían ya una diferencia que no puede conocer un comisario de familia o una inspección de policía. Por eso en primer momento sería la Fiscalía General de la Nación. Pero en otros casos en los cuales quizás, comillas, no es tan grave al momento primario o inicial la respectiva violencia intrafamiliar, que puede ser atendido por uno de los entes, como ya se dijeron anteriormente, y es la comisaría de familia, inspección de policía o en sus casos un bienestar familiar. No, y más tan grave, tratándose de un delito tan grave, es que ya fue, o sea, ya atentó contra la vida de esta mujer. Por eso no quisiera decir, como usted lo preguntó ahora acertadamente, si la violencia intrafamiliar subsume, si se le puede llamar así, otros delitos. Antes, por el contrario, la violencia intrafamiliar en su parte final nos dice que esto no es óbice para que se juzgue con otro delito de pena más alta. Entonces, no podemos desconocer lo que a lo último podríamos hablar es de hasta tentativas de homicidio y lo que ya conocemos hoy, el famoso delito de feminicidio. La violencia intrafamiliar, sin duda alguna, es un delito y como delito tiene sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa muy breve. También le voy a pedir a una televidente que está en la línea que nos dé un minutico para regresar con su inquietud. Volvemos. Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros y con el tema del día. Para que sigan participando, la violencia intrafamiliar, tengan presente los siguientes datos para recordar. Ante cualquier conflicto familiar, busque asesoría, no tome la justicia por su propia mano. Si usted es víctima de violencia intrafamiliar, denuncie, es lo más importante. La tolerancia facilita la repetición del hecho. Autoridad no es igual que abuso, por lo tanto, la violencia no es razón para hacer uso de la autoridad familiar. Un diálogo oportuno con una adecuada asesoría evita la violencia intrafamiliar que afecta la convivencia. Ante la mínima existencia de violencia intrafamiliar, acuda ante las autoridades que tienen función de prevención, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia. En el evento de que usted sienta que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, por mínima que sea, acuda a los entes encargados de ayudar en la solución de este fenómeno.
Recuerde que para denunciar no tiene que seguir protocolo alguno o solicitar permiso. Auxíliese de los profesionales en las áreas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar que brinda el Estado. Y ahí hablamos también de la Fiscalía que mencionaba pues el doctor Jorge Alexander. A esta hora saludamos a una televidente que también nos pide que guardemos su identidad. Bienvenida y la escuchamos. ¿Aló? Sí, señora. Sí. Adelante Gracias. con su inquietud. Gracias por atenderme. Gracias a usted por estar hoy en el programa. Sí, mire, el caso es de un hermano que pues él siempre nos ha maltratado. Él a mí me pegó, por ahí estuve hospitalizada cuando tuve mis mellos y a causa de esos golpes, a causa de esos golpes yo tuve mis hijos prematuros. Sí. Pues pensamos que eso le iba a servir a él, que no me iba a seguir maltratando. Lo mismo ha hecho con mi mamá, le ha pegado 2 veces. ¿Y lo han denunciado? No, nunca. ¿Por qué? Por miedo. Ya, o sea, la edad que él tiene, ya yo tengo 50 años, mis hijos tienen 21 años. Sí. Intenté, pues, de que mis hijos se acercaran a él. Intentó conciliar. Él me pidió perdón, intentamos de que él trabaja, él tiene fuente de trabajo. Mis hijos, uno de mis hijos, bueno, mis hijos se le acercaran a él, que trabajaran con él, pero no, esa relación no mejoró, no ha mejorado nunca, sigue empeorando. Si uno no denuncia, mi señora, la conducta se vuelve repetitiva, por más hermano que sea, por más dolor que le dé a uno, porque es un miembro de la familia. Vamos a ver qué le aconseja el doctor Jorge Alexander, y gracias por tener la valentía de contarnos su caso. Gracias a usted por participar. El consejo que tenemos para la televidente es uno, y no es otro que el que ya se dijo al inicio, y es esa valentía de denunciar. Solo que respecto de ciertas agresiones físicas que la señora dice hace mucho tiempo, la ley pues no desconoce que existen unas finalizaciones para que se entienda de la posibilidad que tiene el Estado para poder perseguir a aquellos actos generadores de tal delito. Y a quien denuncia se supone que le ofrecen garantías de protección, por ejemplo. Se cuenta el Estado con una serie de acciones, llamémoslo así, que le permiten a aquel denunciante la tranquilidad respectiva frente a quien denuncie. ¿En teoría? En teoría. ¿Y en la práctica? Y en la práctica también. Habría que reconocerlo, solo que hay eventos en los cuales la misma víctima, si se le puede llamar, permite que ese acto de violencia siga transgrediendo el mismo núcleo familiar. Entonces, lo importante sería que denuncie una vez esté en la capacidad y tenga la valentía, como ya se dijo, de realizarlo, puesto que la violencia intrafamiliar tiene como requisito es que se haga por parte de un integrante del núcleo familiar, que es lo que condiciona a muchas víctimas. Doctor Jorge Alexander, permítame extenderle la invitación nuevamente para continuar con el tema, porque dejamos pendiente el tema de las sanciones y ya se nos acaba el programa. Gracias por acompañarnos. No tengo problema alguno. A usted por la invitación. Muy bien, a ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.